Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y en este canal exploramos todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente las noticias y chismes más jugosos de tus celebridades favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un secreto que ha estado en el aire, un rumor que ha circulado por mucho tiempo y que, bueno, parece que por fin ha sido confirmado. Exacto, estoy hablando de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, Can Yaman confiesa su amor por Demet, el romántico secreto revelado. ¿Están listos para sumergirnos en esta historia de amor, drama y pasión? Yo sí. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o simplemente les encantan los chismes del corazón, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo rumor y estarán al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos con el chisme. Para entender la historia completa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Esta serie turca que conquistó corazones en todo el mundo, fue la chispa que encendió las llamas de la pasión entre Can y Demet. ¿Quién no recuerda la química increíble que tenían en pantalla? Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo era pura magia. Los fans, por supuesto, soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Y empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, todo apuntaba a una posible relación fuera de la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue todo un montaje publicitario, una estrategia para aumentar el éxito de la serie? ¿O realmente hubo algo más? Durante mucho tiempo, ambos actores se mantuvieron discretos. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. En entrevistas respondían con evasivas, sonrisas nerviosas y frases ambiguas que dejaban más dudas que certezas. Esto, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad de los fans, que estaban ansiosos por saber la verdad. Y entonces llegó el momento en que, según las fuentes, Can Yaman, el hombre que se había resistido a hablar públicamente sobre su relación con Demet, decidió finalmente confesar sus sentimientos. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué contexto? Pues bien, las últimas informaciones sugieren que la confesión se produjo de una manera muy romántica. Al parecer, Can Yaman, en una entrevista reciente, o incluso en una publicación en sus redes sociales, habría abierto su corazón y habría hablado sobre sus sentimientos hacia Demet. Aunque no tenemos acceso directo a la entrevista o la publicación original, las fuentes cercanas al actor aseguran que sus palabras fueron sinceras, emotivas y reveladoras. Se dice que Can admitió que efectivamente se sintió atraído por Demet durante el rodaje de Erkencikus. Reconoció que la química entre ellos era real, que se sentía muy cómodo y a gusto con ella y que en algún momento deseó que su relación fuera más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Según los informes, Can elogió la personalidad de Demet, su profesionalismo, su belleza y su forma de ser. Dijo que era una mujer talentosa, divertida, inteligente y con un gran corazón. En resumen, describió a Demet como una persona especial, alguien que le había dejado una huella imborrable. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué no funcionó la relación? ¿Hubo algún problema? ¿O simplemente no era el momento adecuado? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y, por supuesto, mucho más interesante. Los rumores y las especulaciones han corrido como la pólvora, y aunque la información oficial es escasa, podemos sumergirnos en los detalles que se han filtrado y analizar las posibles causas de esta, al parecer, truncada historia de amor. Una de las teorías más extendidas es que la apretada agenda de ambos actores fue un factor decisivo. Erkencikus fue un éxito arrollador, y tanto Can como Demet se vieron inmersos en una vorágine de trabajo, viajes y compromisos profesionales. Los rodajes, las entrevistas, los eventos promocionales, apenas les dejaban tiempo para ellos mismos, mucho menos para cultivar una relación sentimental. La presión mediática, el acoso de los fans y la constante exposición pública tampoco ayudaron. Mantener una relación en secreto con la atención de todo el mundo puesta en ellos, debía ser una tarea extenuante. Además, no olvidemos que ambos eran jóvenes y estaban en el punto álgido de sus carreras. La ambición y el deseo de éxito eran fuertes,
y es posible que priorizaran sus metas profesionales por encima de cualquier relación personal. A veces el amor debe esperar, y en este caso parece que la espera fue indefinida. Otra teoría más dramática apunta a la existencia de terceras personas. Los rumores sobre posibles celos, conflictos y malentendidos han sido recurrentes durante años. Se especula que hubo otras personas involucradas, ya sea en el círculo de amigos de Khan, en el de Demet, o incluso en el entorno profesional de ambos. Estos supuestos terceros podrían haber interferido en la relación, generando tensiones y dificultando el acercamiento entre los actores. No podemos olvidar la naturaleza volátil del mundo del espectáculo. Las relaciones en este entorno suelen ser efímeras y están sujetas a presiones externas que pueden ser difíciles de soportar. Los celos, la envidia, las intrigas, son elementos que a menudo acompañan a la fama y el éxito, y que pueden ser destructivos para cualquier relación. Sin embargo, también hay quienes creen que la razón por la que la relación no prosperó fue simplemente porque no era el momento adecuado. Quizás Khan y Demet no estaban listos para comprometerse seriamente, o quizás sus personalidades y expectativas no encajaban del todo. A veces dos personas se atraen, se sienten a gusto juntas, pero no están destinadas a estar juntas para siempre. La vida sigue y cada uno debe tomar sus propias decisiones, incluso si eso significa elegir caminos separados. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones, la relación entre Khan y Demet nunca llegó a concretarse de forma oficial. Cada uno siguió su camino, cada uno encontró el amor en otros brazos. Khan Yaman ha tenido otras relaciones, incluyendo una breve y mediática relación con la presentadora Diletta Leotta, que generó un gran revuelo en Italia. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una ceremonia que fue muy comentada en Turquía. Sin embargo, su matrimonio duró poco tiempo, y la pareja se divorció al cabo de un año. ¿Pero por qué hablar de esto ahora? ¿Por qué Khan Yaman, después de tanto tiempo, decide confesar sus sentimientos? Aquí es donde entran en juego las posibles motivaciones del actor, y donde la historia se vuelve aún más intrigante. Primero, podría ser que Khan se sienta más cómodo hablando del pasado ahora que ambos han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad. La distancia temporal le permite reflexionar sobre sus sentimientos con mayor perspectiva y sinceridad. Es posible que haya madurado, que haya aprendido de sus experiencias y que ahora se sienta preparado para expresar lo que sentía en ese momento. Segundo, podría ser una forma de honrar a Demet, de reconocer la importancia que tuvo en su vida y de expresar su gratitud por los buenos momentos que compartieron. Un gesto de cariño y respeto hacia una persona que en su momento fue especial para él. Un acto de madurez y de reconocimiento hacia una mujer que, de alguna manera, marcó su vida. Tercero, y no menos importante, podría ser una estrategia para promocionar su próximo proyecto, para generar interés en su figura y para mantener a sus fans enganchados a sus noticias. El mundo del espectáculo es, a veces, un juego y las confesiones y los rumores pueden ser herramientas muy efectivas para mantener la atención del público. La nostalgia y el morbo son ingredientes muy atractivos para los fans, y la historia de amor entre Khan y Demet sigue generando mucha expectación. O quizás una combinación de todas estas razones. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Lo importante es que con esta confesión, Khan Yaman ha dejado claro que el amor que sintió por Demet Özdemir fue real y genuino. Ha demostrado que a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto entre ellos perduran. Y eso, amigos, es algo muy bonito. Además de la confesión de Khan, han surgido otros detalles interesantes sobre la relación. Algunos testigos aseguran que a pesar de no ser pareja, Khan y Demet siempre mantuvieron una buena relación de amistad y respeto. Se dice que de vez en cuando se han reunido en eventos sociales, que se han felicitado por sus éxitos profesionales y que se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. Esta supuesta amistad, si es real, es digna de admiración. En un mundo donde los rencores y las rivalidades son moneda corriente, la capacidad de mantener una buena relación con alguien que fue importante en tu vida, incluso después de que la relación sentimental llega a su fin, es un signo de madurez y de grandeza. También se ha especulado sobre posibles reencuentros en futuros proyectos profesionales. Imaginen a Khan y Demet juntos de nuevo en una serie o una película. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Aunque por el momento no hay nada confirmado, la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla grande o chica es muy tentadora. Los fans de Erkenci Kuş han soñado con esto durante años,
y un reencuentro profesional sería la mejor forma de cerrar el círculo y de dar un final feliz a esta historia de amor truncada. ¿Será posible? Están los astros alineados para que Can y Demet vuelvan a compartirse. De rodaje. Solo el tiempo lo dirá. Pero la sola idea es suficiente para mantener la esperanza y la ilusión de los fans. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede ser complicado, pero también muy hermoso. Una historia que nos enseña que a veces, las cosas no suceden como uno quiere, pero que eso no significa que no haya sido real, que no haya valido la pena. Una historia que nos demuestra que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo, incluso después de que una relación llega a su fin. Es una historia que nos habla de la importancia de la honestidad, la madurez y el respeto en las relaciones humanas. Una historia que nos recuerda que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha expectación y que, como siempre, hay muchas opiniones diferentes. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por escucharme y por compartir su tiempo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme saber qué les pareció este vídeo, si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto de la historia, si tienen alguna otra noticia que les gustaría que comentáramos. Sus opiniones son la gasolina de este canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo chisme, ni una sola noticia del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.